La enorme mansión Montenegro se levantaba en medio de la ciudad como un palacio moderno rodeado de jardines perfectos, fuentes de mármol y árboles importados de distintos países. Desde afuera parecía el hogar ideal de una familia millonaria, pero dentro de aquellas paredes el silencio era más grande que el lujo. Después de la muerte de su esposa, el empresario Alejandro Montenegro se había refugiado completamente en el trabajo. Cada día salía antes de que amaneciera y regresaba cuando sus hijas ya dormían. Emma y Sofía crecían rodeadas de juguetes caros, ropa elegante y habitaciones enormes, pero sin la presencia de un padre que realmente las escuchara. La única persona que llenaba un poco ese vacío era Lucía, una joven empleada doméstica que llevaba 3 años trabajando en la mansión. Aunque su uniforme sencillo la hacía parecer invisible para muchos, para las niñas ella era el corazón de la casa. Esa tarde, el jardín estaba cubierto por la luz dorada del atardecer. Emma corría detrás de unas mariposas blancas mientras Sofía intentaba alcanzar burbujas de jabón que Lucía hacía volar por el aire. Las risas de las pequeñas resonaban entre las flores como si por unos minutos toda la tristeza hubiera desaparecido. Lucía observaba a las niñas con ternura sincera, limpiando con cuidado el vestido de Sofía cada vez que la pequeña tropezaba sobre el césped húmedo. Otra vez, gritaban emocionadas mientras la joven sonreía pacientemente. Hacía mucho tiempo que nadie veía a Emma y Sofía tan felices. En ese momento, una camioneta negra de lujo atravesó lentamente la entrada principal de la mansión. Era Alejandro, quien había regresado antes de lo previsto después de cancelar una reunión importante. Bajó del vehículo hablando por teléfono con tono serio sobre inversiones y millones de dólares. Su rostro mostraba cansancio, presión y una frialdad que se había vuelto parte de él. Mientras caminaba hacia su oficina, escuchó las risas de sus hijas viniendo desde el jardín. Por un instante se detuvo sorprendido porque casi nunca las escuchaba jugar así. Se acercó a la enorme ventana y observó la escena en silencio. Emma estaba sentada junto a Lucía comiendo pan dulce mientras Sofía descansaba la cabeza sobre el hombro de la empleada. Las niñas parecían felices, demasiado felices. Pero en lugar de sentir tranquilidad, Alejandro sintió molestia. En su mente, una empleada debía mantener distancia y limitarse a trabajar, no comportarse como parte de la familia. Su orgullo y su obsesión por el control hicieron que aquella imagen le pareciera incorrecta. Sin decir una palabra, bajó rápidamente las escaleras de la mansión. Sus pasos firmes y su mirada dura hicieron que varios trabajadores apartaran la vista de inmediato. Cuando llegó al jardín, Emma levantó la mirada emocionada. «¡Papá!», gritó corriendo hacia él, pero Alejandro apenas reaccionó. Sus ojos estaban clavados en Lucía. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz fría. El ambiente cambió por completo. Las niñas dejaron de sonreír y Lucía se puso de pie nerviosamente. «Señor, solo estaba cuidándolas», respondió con respeto. Alejandro observó el mantel improvisado sobre el césped, los juguetes tirados y las manos de sus hijas aferradas al brazo de la empleada. «No te pago para actuar como miembro de esta familia», dijo con dureza delante de las niñas. Emma abrazó inmediatamente a Lucía y respondió con inocencia, «Pero ella sí está con nosotras, ella sí nos escucha». Aquellas palabras cayeron como un golpe inesperado. Alejandro permaneció inmóvil durante unos segundos. Nadie se atrevió a hablar. Incluso el viento parecía haberse detenido. Pero el empresario ocultó el dolor detrás de su orgullo. Miró a Lucía con frialdad y le ordenó entrar a la casa inmediatamente. Sofía comenzó a llorar mientras Lucía caminaba lentamente hacia la mansión con la cabeza baja. Emma observó a su padre con tristeza profunda, una tristeza que él nunca antes había notado. Y aunque Alejandro intentó convencerse de que había hecho lo correcto, algo dentro de él comenzó a incomodarse por primera vez en muchos años. Esa noche, una fuerte tormenta cubrió la ciudad y el cielo oscuro hacía que la enorme mansión Montenegro pareciera todavía más fría y vacía. El sonido constante de la lluvia golpeando las ventanas llenaba cada pasillo mientras relámpagos iluminaban por segundos los enormes cuadros y muebles elegantes de la casa. Alejandro permanecía encerrado en su oficina del segundo piso revisando documentos, contratos y llamadas pendientes. Frente a él había pantallas con gráficos financieros y cifras millonarias,
pero por alguna razón no lograba concentrarse. Las palabras de Emma seguían repitiéndose en su cabeza una y otra vez: ella sí está con nosotras. Intentó ignorar aquella sensación incómoda trabajando aún más, pero el silencio de la mansión se sentía distinto esa noche. De repente escuchó pequeños pasos acercándose lentamente a la puerta de la oficina. Cuando levantó la mirada, vio a Emma parada allí sosteniendo una manta rosa entre sus brazos. La niña parecía nerviosa y sus ojos reflejaban preocupación. «Papá. Sofía tiene fiebre», dijo con voz suave. Alejandro dejó el teléfono lentamente sobre el escritorio. Por un momento dudó, como si no supiera cómo reaccionar ante algo tan simple y tan importante al mismo tiempo. Finalmente se levantó y siguió a Emma por el largo pasillo iluminado tenuemente. Mientras caminaba, observó dibujos infantiles pegados en las paredes, dibujos que jamás había notado porque siempre estaba demasiado ocupado para mirar alrededor. Al entrar a la habitación de sus hijas, se encontró con una escena que lo dejó inmóvil. Sofía estaba acostada bajo varias mantas, respirando con dificultad por la fiebre, mientras Lucía permanecía sentada a su lado colocando cuidadosamente un paño húmedo sobre su frente. La joven empleada hablaba en voz baja intentando tranquilizarla. «Todo va a pasar, pequeña, aquí estoy contigo». Sofía sostenía la mano de Lucía con fuerza, como si temiera que se fuera. Emma corrió hacia la cama y abrazó a su hermana menor. Alejandro observó todo desde la puerta sin decir nada. Por primera vez en mucho tiempo se sintió como un extraño dentro de su propia familia. Lucía levantó la mirada al notar su presencia y rápidamente intentó ponerse de pie. «Señor Montenegro, ya llamé al médico. La fiebre comenzó hace una hora». Alejandro asintió en silencio, pero antes de que Lucía pudiera retirarse, Sofía comenzó a llorar débilmente. «No te vayas, por favor». La niña abrazó más fuerte la mano de la empleada. Aquella escena hizo que el pecho de Alejandro se apretara con fuerza. Emma entonces miró a su padre y dijo algo que cambió completamente el ambiente de la habitación. «Cuando mamá murió, Lucía nos cuidó todas las noches». Alejandro sintió un vacío profundo. Recordó el funeral de su esposa, el dolor de perderla y la promesa que hizo frente a sus hijas de nunca abandonarlas. Sin embargo, con el paso del tiempo, había reemplazado su ausencia con dinero, regalos y lujos creyendo que eso sería suficiente. Pero ahora entendía la verdad. Sus hijas no necesitaban juguetes caros ni habitaciones gigantes, necesitaban cariño, compañía y un padre presente. La lluvia seguía golpeando las ventanas mientras el silencio llenaba el cuarto. Alejandro se acercó lentamente a la cama y observó el rostro cansado de Sofía. La pequeña apenas abrió los ojos para mirarlo. No sonrió. No corrió a abrazarlo. Solo volvió a buscar la mano de Lucía. Ese gesto sencillo rompió algo dentro de él. Con la voz más baja de lo normal preguntó: «¿Siempre han estado tan solas?». Lucía dudó durante unos segundos porque no quería faltar al respeto, pero finalmente respondió con sinceridad. «Las niñas lo aman mucho, señor, solo extrañan pasar tiempo con usted». Alejandro bajó la mirada incapaz de responder. Aquellas palabras dolían más que cualquier fracaso financiero. Se sentó lentamente junto a la cama mientras Emma se recostaba sobre su hombro por primera vez en años. La pequeña cerró los ojos sintiéndose segura. Alejandro permaneció allí observando cómo Lucía cuidaba con paciencia a Sofía durante toda la noche. Y mientras escuchaba la tormenta afuera, comenzó a comprender que había construido un imperio enorme para el mundo, pero había dejado que su propia familia se derrumbara en silencio dentro de casa. A la mañana siguiente, la tormenta había desaparecido y el sol iluminaba nuevamente la mansión Montenegro, haciendo que el jardín brillara con un verde intenso y flores aún cubiertas por pequeñas gotas de agua. El aire fresco de la mañana entraba por las ventanas abiertas mientras la casa, que la noche anterior había estado llena de tensión y tristeza, ahora parecía extrañamente silenciosa. Alejandro había pasado toda la noche despierto, sentado en una silla junto a la cama de sus hijas, observando cómo Sofía finalmente bajaba la fiebre y cómo Emma se quedaba dormida apoyada en su brazo. Por primera vez en años, no había revisado el teléfono, ni atendido llamadas de negocios, ni pensado en contratos.
Solo había observado a sus hijas respirar tranquilamente. Cuando el sol salió, Alejandro seguía allí, con el rostro cansado pero la mente completamente diferente. Finalmente se levantó con cuidado para no despertarlas y salió al jardín. Caminó lentamente entre las rosas blancas, recordando la escena del día anterior, las palabras de Emma y la forma en que Sofía había buscado la mano de Lucía en lugar de la suya. Ese recuerdo le dolía, pero también le abría los ojos. Decidió hacer algo que no había hecho en mucho tiempo, sentarse con sus hijas. Ordenó a los empleados que prepararan un desayuno en el jardín. Minutos después, una mesa elegante estaba colocada sobre el césped, con frutas, pan recién horneado y jugo fresco. Emma y Sofía bajaron tomadas de la mano, aún algo tímidas, como si no confiaran del todo en ese cambio repentino. Cuando vieron a su padre sentado allí esperándolas, se detuvieron un momento. Alejandro sonrió suavemente, una expresión que casi nunca mostraba. «Vengan, desayunemos juntos», dijo con voz tranquila. Las niñas se acercaron lentamente y se sentaron frente a él. Durante unos segundos, nadie habló. El silencio era incómodo pero también esperanzador. Lucía apareció desde la entrada del jardín con su uniforme habitual, lista para comenzar sus tareas. Al verla, Emma inmediatamente levantó la mano llamándola. «Lucía, ven con nosotras». Alejandro observó la escena con atención. Por un instante dudó, pero no dijo nada. Lucía caminó lentamente hacia la mesa, insegura de si debía sentarse o solo servir. Pero antes de que pudiera retirarse, Alejandro habló. «Siéntate con nosotros». La orden sorprendió a todos los presentes. Los empleados que miraban desde lejos se quedaron impactados. Lucía negó con respeto, sintiéndose fuera de lugar. «Señor, yo solo estoy trabajando», pero Alejandro la interrumpió con calma. «Hoy no estás trabajando. Hoy eres parte de esta mesa». Lucía se quedó en silencio, con los ojos ligeramente humedecidos, y finalmente se sentó junto a las niñas. Emma y Sofía inmediatamente tomaron sus manos como si nada hubiera cambiado. Alejandro observó todo en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. Por un lado, veía a sus hijas felices otra vez, por otro, comprendía cuánto tiempo había perdido. Después del desayuno, las niñas comenzaron a reír nuevamente mientras jugaban con Lucía en el césped, corriendo entre las flores como lo habían hecho el día anterior. Pero esta vez era diferente, Alejandro no estaba mirando desde una ventana ni hablando por teléfono. Estaba allí, sentado en el jardín, observándolas directamente. Poco a poco se levantó y caminó hacia Lucía, mientras el personal contenía la respiración esperando una reprimenda. Sin embargo, su expresión era completamente distinta. «Lucía», dijo con voz seria pero calmada, «necesito hablar contigo». Ella bajó la mirada, preparada para lo peor. Pero Alejandro continuó, esta vez con sinceridad en cada palabra. «Ayer entendí algo que me tomó demasiado tiempo aceptar. Creí que con dinero podía darle todo a mis hijas, pero me equivoqué». Emma y Sofía dejaron de jugar y escucharon en silencio. Alejandro respiró profundamente antes de seguir. «Tú estuviste ahí cuando yo no estuve. Les diste amor, cuidado y compañía. Y eso vale más que cualquier cosa que yo haya podido comprar». Lucía lo miraba sin poder creer lo que escuchaba. Durante años había sido tratada como alguien invisible en esa casa, pero ahora el hombre más poderoso de la familia le hablaba con respeto. Alejandro se agachó ligeramente para estar al nivel de sus hijas. «A partir de hoy, voy a cambiar. No quiero ser solo su proveedor, quiero ser su padre». Emma sonrió por primera vez con verdadera confianza y abrazó a su padre. Sofía hizo lo mismo. Lucía observó la escena con lágrimas silenciosas, sintiendo que algo importante había cambiado para siempre en esa mansión. Y en medio del jardín lleno de luz, Alejandro finalmente comprendió que el verdadero éxito no estaba en el dinero que había acumulado, sino en el amor que casi había perdido para siempre.